Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis empezó hace algunos años un proyecto de investigación en ciencias sociales, particularmente del programa Agua y Sociedad, en el ejido La Loma, en una de las importantes cuencas del municipio de Río Verde, que tenía que ver con la captación de agua. Pero más allá de eso, se encontraron con un grupo de ciudadanos preocupados por la conservación de su entorno de parte de la importantísima Sierra de Álvarez y se sumaron los esfuerzos, teniendo como resultado un área natural protegida que abarca más de 1,800 hectáreas, entre otros importantes beneficios mutuos, tanto para la academia como para la comunidad. Los invitamos para que nos acompañen a conocer los detalles de este proyecto de La Loma en el municipio de Río Verde y bueno, pues en el que han intervenido varios actores. Platicaremos de esto en los próximos minutos. Acompáñenos, bienvenidos, comenzamos. El 22 de diciembre de 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua. Siendo el acceso al agua potable una necesidad básica del ser humano y vital tanto desde el punto de vista de la salud como social, la celebración de este día tiene por objetivo dar a conocer la importancia de los recursos hídricos del planeta y apoyar las iniciativas mundiales orientadas a brindar a todas las personas en el mundo el acceso al agua salubre. Aprender más sobre temas relacionados con el agua. Compartir los problemas relacionados con el agua. Tomar medidas para cambiar la situación. Crear conciencia sobre la importancia del aprovechamiento del agua en la productividad y el bienestar social de los países. Y de reflexionar sobre algún aspecto en particular cada año. La ONU menciona que este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra en los acuíferos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén recibiendo a través de la señal de 9TV y por supuesto a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis y para quienes nos están viendo a través de Facebook Live, también un especial saludo. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy porque el Colegio de San Luis, como ustedes saben, lo que intenta cada vez con los proyectos de investigación es propiciar que tengan un impacto en la sociedad, que tengan esta utilidad social, que dejemos atrás todo este estigma que a veces todavía se tiene de que las investigaciones de cualquier tipo se quedan o en los laboratorios o en los cubículos o en las bibliotecas, en libros perfectamente guardados. Y no, la verdad es que lo que pretendemos es mucho más que eso. Y hoy tenemos un muy buen ejemplo de cómo los investigadores se pueden vincular con la sociedad, con la iniciativa privada, con diversos sectores para precisamente dar este impacto, esta aportación, esta utilidad social. Y vamos a platicar de un proyecto que tiene que ver con agua y sociedad y para eso nos acompaña la doctora Briseida López, quien es investigadora de este programa aquí en el Colegio de San Luis y quien fue la cabeza de encabezar un proyecto que inició, digamos, con un rumbo, pero que poco a poco se fue ampliando y extendiendo hasta llegar a trabajar de la mano con los habitantes de una comunidad en el municipio de Río Verde, la comunidad de La Loma, de la cual, bueno, pues ya le hemos platicado también en este espacio y que, por cierto, los invitamos para que conozcan más a través de nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar materiales al respecto. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Lidia, por la invitación, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Bueno, pues también vamos a saludar el día de hoy a una bióloga que es parte también de este proyecto y que con esa perspectiva específica de su especialidad, de su disciplina, también nos va a ilustrar un poco cómo se ha llevado a cabo este proyecto y cómo se ha logrado impactar, evolucionar
a favor de los habitantes de esta zona. Y cuando digo habitantes, no es nada más a las personas, a los seres humanos, sino a los otros habitantes de flora y fauna de este espacio que pertenece a la Sierra de Álvarez, y es la doctora Nayeli Martínez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Cuéntanos un poco cuál es el antecedente. Yo decía ahorita que empezó como por un rumbo, pero acabó ampliándose. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, por un proyecto que se empezó a crear aquí en el colegio en 2015, con apoyo de la institución, de los fideicomisos que en ese entonces el colegio estaba o había dispuesto, digamos, para cierto tipo de investigaciones al interior del colegio, fue como yo hice la propuesta de trabajar la zona media, en específico en el Valle de Río Verde. La intención inicial de este proyecto era trabajar agua y suelo, ¿no? Evaluar la calidad del agua y del suelo de esa región. Sin embargo, en este caminar de empezar ese proyecto, hemos tenido o tuvimos la suerte de empezar a interactuar con algunas instituciones locales, algunos actores locales que fueron quienes nos platicaron de que había una comunidad muy cerquita de donde andábamos nosotros haciendo los muestreos de agua, que tenían ya varios años trabajando, nos decían en favor de la sierra, ¿no? Que la estaban protegiendo, que estaban haciendo muchas actividades y que merecía la pena conocerlos, ¿no? Fue así como nos acercamos al ejido de la Loma, o la comunidad del mismo nombre, y empezamos efectivamente a conocer todas las actividades que estaban teniendo o haciendo desde hace más de 20 años para beneficiar. Ellos siempre lo tienen muy claro, que si cuidan el bosque van a tener agua. Ese ha sido siempre, lo han tenido muy claro. Entonces fue como empezamos, si bien el proyecto inicial se desarrolló, se terminó en 2018, la vinculación con ellos permaneció desde entonces y fue como de entonces a la fecha el acompañamiento o el acercamiento con ellos ha sido pues más cercano, ¿no? Hemos podido hacer algunas actividades con ellos desde entonces a la fecha, pero así fue como nos encontramos. Yo siempre he dicho que eso ha sido un encuentro fortuito o una casualidad muy fortuita de haberlos conocido y que ellos nos han permitido acercarnos a colaborar con ellos, ¿no? Doctora Nayeli, cuéntanos un poco sobre cuáles eran las condiciones en las que se encontraba esta parte de la Sierra de Álvarez en cuanto a la flora, la fauna, por qué había que hacer este trabajo de proteger a la sierra, ¿qué pasaba? Bueno, en realidad, lo que es específicamente el ejido de la Loma no presentaban un problema como tal porque ellos estaban cuidando su bosque. El problema siguen siendo los vecinos, ¿no? Porque los vecinos sí entran a cazar ilegalmente, a la tala clandestina de los árboles y a veces no se limitan digamos, a los límites de sus terrenos, sino que empiezan a incursionar en la loma. Entonces era importante darle un seguimiento a ellos y ayudarlos y apoyarlos para que pudieran proteger, pues al menos la parte de su bosque. Pero sí queremos continuar y empezar a hablar con los ejidos vecinos y que ellos entiendan por qué es importante, que no es nada más un capricho, ¿no? E inclusive enseñarles a explotar sus recursos naturales, pero de manera sustentable, no como lo están haciendo, porque eso crea pues problemas al interior de los ecosistemas. Bueno, pues parte de este proyecto tuvo ya unos primeros resultados y ha tenido varios impactos muy favorables. Tenemos el caso en septiembre de 2019, cuando se logra la declaratoria de área natural protegida a nivel estatal. Pero a mí me parece que además de, bueno, ya lo significativo que resulta este asunto, creo que parte de lo más importante y que habría que destacar es que esto no fue porque se pusieran unos investigadores o unos funcionarios a trabajar en un documento. Creo que lo más valioso tiene que ver con el papel, con la intervención que tuvieron los propios habitantes de la Loma en este proceso. ¿Nos puedes platicar un poco cómo estuvo, doctora? Sí, te decía yo que el acercamiento con ellos pues nos ha ido permitiendo conocer incluso la historia, como dices tú, de cómo es que son ellos quien por voluntad, por iniciativa, incluso con sus propios recursos físicos y humanos, porque hay que meterle mucho trabajo físico a la conservación de la sierra, lo han venido haciendo todo este tiempo. En algún momento ellos identificaron que la sierra estaba siendo sumamente alterada, básicamente por la tala. Si bien ya había un aprovechamiento maderable ahí, la gente pensaba que pues al ser un territorio ejidal, pues todos tienen derecho a usar, ¿no? El ejido.
pero pues no de manera adecuada. Entonces ellos empezaron, cuando hablo de ellos, también vale la pena decir que es un grupo de ejidatarios, pobladores de la Loma, que se juntaron, se reunieron. Hoy nosotros les decimos COVIA, pero es el Comité de Vigilancia Ambiental que tienen ahí. Es un grupo de personas que desde hace 20 años trabajan y empezaron sí a tener acciones en favor de la sierra, a hacer obras de conservación, retenes, zanjas trinchera, a limpiar los arroyos, a estar vigilando que no haya tala clandestina, que no haya cacería ilegal. Y durante todo este tiempo lo han venido haciendo este grupo de personas, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Las mujeres ha sido recientemente que las han integrado, pero han sido todos estos años de trabajo constante, de estar buscando incluso recursos, han tenido apoyos en distintos momentos de dependencias como CONAFOR, como Semarnat, que les ha permitido pues seguir manteniendo este ritmo de trabajo, estas actividades, pero definitivamente eso no para. Cada año se tienen que hacer obras, cada año tienen que estar rehabilitando senderos, estar habilitando las zanjas o estar habilitando los bordos, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo de todos los años, ¿no? Y que, insisto, por más voluntad que ellos tengan, necesitan recursos económicos para poder trabajar. Entonces, es ese esfuerzo que ellos han hecho y que sí se han sumado dependencias para seguirlos apoyando, pero definitivamente el reconocimiento es para ellos en primer lugar, ¿no? ¿Cuáles son las especies que habría que proteger más en cuanto a flora, en cuanto a fauna? Sabemos que es muy atractivo encontrar de pronto esta zona boscosa, muy bonita, con maderas muy atractivas para la explotación, pero también hay especies en la flora y en la fauna. Tú como bióloga, ¿qué observaste ahí? Bueno, la vegetación principal de todo el bosque es pino-encino, pero dependiendo de las altitudes puedes encontrar más encino o más pino. El pino es sumamente atractivo justamente para esta parte de explotación maderable, y el encino lo usa mucho también la gente cuando trabaja en sus casas, en las estufas de leña y demás, ¿no? Entonces pueden ser muy depredados por estas situaciones. Es la flora principal, ¿no?, que encontramos ahí, pero hay otras especies que pues sirven para medicinas, ¿no?, locales, que ellos usan para medicinas locales. En cuanto a la fauna, bueno, recientemente hemos encontrado que hay de todo, lo cual nos da mucho gusto. Yo le comentaba a Brice que a mí me da mucho gusto que se puede observar toda la cadena trófica o cadena alimenticia, ¿no? Porque cuando hay desequilibrios en los ecosistemas, a veces te encuentras o más depredadores o a veces hay más herbívoros, pero no hay quien esté equilibrando los sistemas. Y en este caso sí lo hay. Encontramos muchos mamíferos pequeños como ardillas, zorrillos, también hemos encontrado zorra, y recientemente ya hay evidencia de la presencia de un puma, que eso no necesariamente debe de crear pánico en la población, ¿no? Porque el puma, si las poblaciones de venado están bien, el puma se va a limitar a comer venado, ¿no? Entonces, mientras existe ese equilibrio, todo está perfectamente. Algo que tal vez sí se tiene que trabajar un poco más es que también hay presencia de ganado, y el ganado desafortunadamente trae enfermedades a la fauna silvestre y a los mismos pobladores por la presencia de otro tipo de plagas como son los ácaros, ¿no?, como son las garrapatas. Entonces, esa parte todavía hay que trabajarla mucho, pero, insisto, hay mucha fauna silvestre que ayuda a que el ecosistema esté en buen estado. Que se mantenga el equilibrio de esto que en la primaria nos enseñaron que se llamaba cadena alimenticia. Así y entonces, en ese sentido, pues se puede mantener el equilibrio, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas de hoy. Nos va a acompañar en unos bloques más adelante también el doctor Jorge Morán, que también es investigador del programa Agua y Sociedad aquí en el Colegio de San Luis y que ha sido parte también de este proyecto, en donde, insisto, creo que se ha hecho una muy buena integración de diferentes sectores y que, bueno, pues es uno de los ejemplos de trabajo en donde se acompañan varios elementos, varios sectores y se logran buenos resultados y sobre todo utilidad social a favor de los habitantes. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso, continuamos charlando con la doctora Briseida López y con la doctora Nayeli Martínez, quienes nos están platicando, bueno, pues sobre este caso que yo diría que es un caso de éxito en donde se ha logrado vincular la investigación social
con el beneficio en la comunidad. Y precisamente sobre este tema quisiera que nos pudieran comentar sobre a veces se tiene como un mito, como que se asusta nomás de oír la palabrita o la frase de área natural protegida, porque un poco la desinformación, la confusión y los intereses creados provocan que la población no esté enterada al 100% de lo que se puede hacer cuando una zona se declara como área natural protegida. Si nos pudieras platicar un poco cuál es la condición o las circunstancias que están viviendo en la Loma una vez que en 2019 se declaró esta condición y cuántas hectáreas se beneficiaron. Ujú. Bueno, la declaratoria abarca un polígono de un poco más de 1.800 hectáreas y algo muy importante de aclarar es que la tierra sigue siendo de ellos, o sea, la tierra no pasa a ser propiedad del gobierno, ni estatal, ni federal. Ni se va a expropiar, ni se les va a expropiar, quitar, así ni es. se les va a prohibir. No, nada, es digamos que adquiere un nuevo apellido, ¿no? O sea, era elegido La Loma, ahora es elegido La Loma Área Natural Protegida y ya, ¿no? Es un área natural protegida de carácter estatal, eso también es importante resaltarlo porque, bueno, tenemos varios tipos de áreas naturales protegidas en México. No pasa nada en realidad, lo único es que intentamos que el manejo de los recursos se haga de manera ordenada y estudiada y sustentable, ¿no? Y eso es simplemente para que ellos puedan seguir aprovechando sus recursos por más tiempo, porque, insisto, si lo hacemos de manera desordenada, podemos provocar escasez de varias cosas. Y en ese caso tan importante del bosque, si no hay bosque, no hay fauna, si no hay fauna, no hay recursos de alimento y tampoco hay agua, que es lo más importante en esa zona de Río Verde. Todos los escurrimientos superficiales vienen de esa parte de la loma y un poco de infiltración por la cantidad de árboles, ¿no? que hay. Si no hay eso, no hay tampoco agua. Entonces, por eso es importante. Las declaratorias de áreas naturales protegidas solo buscan que la población aprenda a manejar sus recursos de una manera, insisto, ordenada y estudiada, y nada más. Pues está trabajando con ellos, ¿no? Justamente estamos intentando que ellos hagan un aprovechamiento forestal, pero ya bien especificado en qué área se puede hacer, cuánto tiempo tienen que dejar de recuperación al bosque y demás. Para no afectar, el ecosistema que ahí vive, ¿no? Y ahorita en este trabajo que también estamos incursionando en el fototrampeo y estamos viendo las especies que hay, pues también se pueden proponer algunas ideas de manejo de esa fauna que pueden ser útiles para ellos, por ejemplo los guajolotes silvestres. Platícanos qué es el fototrampeo, porque a mí me encantó ya cuando vi que era el fototrampeo. Son unas camaritas que se ponen ahí de noche, para entender usted y yo. Ellos son especialistas y hablan acá en sus términos, pero son, a ver, tú me dices si me corriges, son unas cámaras que se ponen como escondidas, como trampas, para que todo el día estén grabando y se detecten como qué nuevas especies andan circulando por ahí, ¿no? Así es, las fototrampas o las cámaras trampas son cámaras que están diseñadas para que se puedan mimetizar con el ambiente, camuflajear, les decimos vulgarmente, y se encienden con el movimiento. Tienen sensores especiales que cuando pasa algo delante de ellas se encienden y se prenden. Entonces sí, el monitoreo con fototrampeo es muy poco invasivo porque no estamos agarrando las especies ni las estamos buscando de manera directa. Ellos están en su hábitat, en su vida normal. En su vida normal, así es. Y bueno, para ellos tampoco es invasivo porque hay algunos otros métodos de monitoreo de fauna que implican, si poner trampas, agarrarlos, monitorearlos y demás, pero con el fototrampeo no. ¿Y qué han visto? ¿Qué les ha revelado? Yo el otro día me enseñaron unas imágenes de un zorrillo que tiene la raya acá, zorrillo de espalda blanca. Como el Pepe Le Pew de las caricaturas, padrísimo, y había otras especies que creían que ya se habían alejado. Nos decías que no es que desaparezcan o se extingan, simplemente se alejan porque ya no encuentran condiciones de vida, ¿cierto? Así es. Mientras más avanza la mancha urbana o la población, pues los animales tienen que irse recorriendo hacia otros lugares. Y en este caso, pues tuvimos un disturbio natural el año pasado muy fuerte, que fue un incendio, y eso nos hacía preguntarnos cómo estaba realmente la fauna o si se estaba recuperando el bosque y demás. Afortunadamente así ha sido, el bosque se está recuperando, hay muchos rebrotes de pino, de encino, pero lo fabuloso es que está ahí la fauna, ¿no? ¿Cuántas hectáreas afectó el incendio, que si mal no recuerdo fue en mayo? No es cierto, me lo recordó la doctora Briseida, pero fue en mayo de 2021.
de 2021 y bueno, entre parte de la loma y los ejidos vecinos fueron cerca de 3,000 hectáreas. Fue bastante grande. Sí, me acuerdo porque por ahí nos enviaron varios videos, estuvimos mandando información a medios para pedir apoyo y qué bueno que ahora ya está en recuperación. Pero esto es consecuencia de una sequía de varios años anteriores y esta zona se logró, digamos, recuperar, diferenciar. Estos trabajos que se llevaron a cabo, ¿lograron mitigar un poco estos impactos de la sequía? Definitivamente yo creo que sí, Briseida puede hablar más al respecto, pero justamente estas obras de retención de agua y el mismo bosque con la hojarasca que tenía, que guarda un poco de humedad hacia abajo del suelo, eso ayuda a que quizás no haya sido tan fuerte como pudiera haber sido, ¿no? Pero sí, Bris. Sí, comentábamos, ¿no? Esto de la sequía. A lo mejor las personas que conocen hacia Río Verde, y en particular en la presa de San Diego, que son vecinos con el ejido, era muy notorio y muy impactante incluso para los propios habitantes de San Diego, de la Loma. Nos decían, ya lleva 2, casi 3 años la presa seca, ¿no? Es muy dramático para ellos. Nada, que llueve. Sí, que no llueve, o no llueve lo suficiente como para volver a llenarse la presa, ¿no? Entonces sí, habían sido ya un par de años, 2019, 2020, he tenido la oportunidad de estar revisando estadísticas de precipitación en estos días de esos años, y efectivamente se registran precipitaciones por debajo del promedio anual, y venía ya de como unos 5 o 6 años la precipitación a la baja. Entonces eso fue un poco la razón de ser, digamos, o la justificación de por qué la presa se secó, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos estado viendo, percibiendo en estos últimos recorridos que hemos visto, efectivamente el incendio fue muy fuerte, ha sido de mucho impacto en la región porque no fueron poquitas hectáreas y fueron en varias comunidades que se extendió el incendio, pero nosotros hemos visto que al interior del ejido la recuperación ha sido muy rápida. Ya Nayeli decía, la humedad, pues sí, si el bosque está en buenas condiciones, el suelo tiene humedad, con estas obras que han hecho, han propiciado que esa humedad se retenga por más tiempo, que esté ayudando a la infiltración, a la recarga del acuífero, pues es también un tanto de esperarse que el bosque, esos retoños estén ahí, ¿no? Tienen humedad, tienen como salir. Se recupera más pronto. Recuperan. Y también he estado revisando algunas imágenes de satélite en los últimos años y es muy notorio cómo el polígono ejidal de la ANP, de la Área Natural Protegida, es más verde que los polígonos o a los alrededores, ¿no? Se ve la diferencia. La diferencia. Aunque sigue siendo un polígono pequeño con respecto a la sierra o a los demás, es muy notoria ver esa diferencia en este polígono, ¿no? Entonces, ahí es otra vez, vale la pena las actividades, las acciones que ha hecho toda esta comunidad en favor de ellos mismos. Siempre dicen, no, pues es por nosotros, pero la verdad es que la población de Río Verde en el valle tendría que estar también muy complacidos con ellos, porque también de las cosas que hemos estado averiguando, justo la microcuenca o la cuenca donde ellos están asentados y donde hacen estas obras son de que hacen mayor aportación a la recarga del acuífero. ¿Qué es una cuenca, perdón? La cuenca no es más que una área delimitada por la parte más alta de la sierra, ¿no? Se van generando esas áreas donde los picos o los puntos más altos de la sierra van determinando o van limitando cierta área, y en esta área capturan los escurrimientos y que llegan a un arroyo principal. En este caso es el arroyo San Rafael. ¿Y esos arroyos permiten que se recarguen los acuíferos? Llevan agua, llevan hasta la parte más baja, por ejemplo. Hay una laguna que, está ahí marcada como parte de la hidrología, la laguna del Jabalí, por ejemplo, pero hay una serie de escorrentías que permiten, sí, hacer su función de infiltración, de evaporación, pero también muchos otros escurrimientos propician la recarga que se van al acuífero. Y también lo hemos hecho ya con hidrogeoquímica, a partir de la composición química del agua hemos podido ver cómo es agua que está precipitando en la sierra, se infiltra y en poco tiempo ya está en el acuífero recargando este cuerpo subterráneo. Nos mencionabas algunos tipos de obras que estaban haciendo la gente de la comunidad. ¿Nos podrías explicar brevemente qué consisten? Por ejemplo, son los bordos, o retenes, que se hacen en los arroyos, que pueden ser de troncos, palo con troncos que tienen ahí material de la zona. También son de piedra, pueden ser de piedra acomodada. ¿Y para qué sirven? Estos bordos, de entrada, lo primero que hacen es evitar que los escurrimientos en una temporada de lluvias bajen y arrastren de todo y puedan hacer algunos daños más abajo, ¿no? En las mismas obras que ya tienen ellos, pero también cumplen la función de retener agua, humedad,
y que ésta sirva para la infiltración. Hay otras obras que hacen que les llaman zanjas trinchera, son esos zanjas, hoyos que hacen largas, más o menos como de 1,20 m de largo, 80 centímetros de profundidad, y también lo que hacen es ahí almacenar agua un tiempo. Le sirve a los animales, incluso en algún momento cuando estas están como llenas, bebedero. pero Sí, exactamente, llegan llegan en las imágenes que hemos visto que se han capturado con el fototrampeo, vemos que llegan los pajaritos a tomar agua, llega la ardillita a tomar agua. Todos estos cuerpos están fungiendo como bebederos, pero también están sirviendo para la infiltración y la recarga del acuífero. Hacen también brechas cortafuego, que esto evita que, por ejemplo, en caso de incendios, el fuego avance, siga avanzando. Y como te digo, limpian los arroyos, tratan de mantener los cauces, ¿cómo se llama? Si hay que sanear alguna parte de ellos, andan recogiendo la madera. Es decir, hacen una serie de actividades o de obras durante todo el año para que mantener notando, ¿no? los Ahí. caminos que Muy ellos bien. les sirven para ir a visitar o dar los recorridos en el ejido, para los talamontes, la cacería, estar siempre pendiente de lo que está pasando arriba. Muchas gracias, doctora. Vamos a una pausa. Despedimos a Nayeli. Gracias por habernos acompañado. Nayeli Martínez, bióloga, Gracias. y ha acompañado este proyecto de manera importante. Y regresamos para platicar con la doctora Briseida López y con el doctor Jorge Morán, quien se incorpora a esta charla. Continuamos. La Sierra de Álvarez, como les decía, es un macizo rocoso que por su propia naturaleza es una fuente importante de agua para la recarga del acuífero de Río Verde. La zona media en este espacio específico del Valle de Río Verde es una zona agrícola muy importante para esa región, para la zona media. Entonces, el tener esta sierra en buen estado, en una condición equilibrada, si lo queremos llamar de alguna manera, eso permite que esa agua que llueve, se infiltre, se recargue, siga cumpliendo o siga contribuyendo a la economía de la región, que la población tenga agua para consumo humano también, agua para la agricultura. Entonces, es importante sí pensar que es un beneficio económico, social el que tiene utilizar el agua de la sierra, pero también hay que decir que la sierra tiene que tener agua para sostener la vida que ahí están, el bosque, los animales, las plantas, sí mirarlo desde el punto de vista humano, pero también desde los derechos que tiene la naturaleza, ¿no? A esa agua, a ese ambiente sano, equilibrado, ¿no? No permitir que, por ejemplo, ahora que se ha manifestado la presencia con el fototrampeo del puma, por ejemplo, que empecemos a verlo como el enemigo, ¿no? Porque está atrapando animales, que además, cazando vacas o ganado que está ahí, que además no hay evidencia de eso, ¿no? Eso salen de repente notas así amarillistas, pero no hay evidencia de que el puma esté atacando, por ejemplo, al ganado. Y en dado caso, es el ser humano quien ha ido a invadir esos espacios, le está llevando comida a la mesa al puma, ¿no? Entonces, pero no ha ocurrido eso. Entonces, esas son de las cosas que, por ejemplo, quisiéramos o estamos trabajando, ¿no? Para concientizar a la población de la importancia de conservar estos espacios y que no veamos a esos animales como el enemigo. Más bien ahí son los animales o la naturaleza que hay que proteger, porque ellos nos están brindando otro tipo de servicio. Sabemos que las especies tienen un sentido muy desarrollado para la presencia humana y no se dejan ver, pero ahorita más que nada, como hemos estado instalando trampas de fototrampeo, pues de esa manera nos estamos dando cuenta que sí hay cierta fauna que a veces nos platican por ahí, que a veces no queremos creer. Hemos sufrido el robo de 2 cámaras, por lo cual ya interpusimos una denuncia. Por allí en un periódico regional, por allí se publicó una nota donde nos dice que avistamiento de puma entre el ejido de la Loma y otro ejido. Allí pueda hacer que esas personas hayan sustraído esa cámara y hayan visto registrado eso ahí. Si se está publicando por la cuestión de que temen que ataque ganado, pues en este caso el ganado es el que no debe estar ahí. Obviamente no es ganado de nuestro ejido, es ganado de otras personas que viven cerca del área protegida, porque es área protegida, y traen ese ganado suelto. Para nosotros, los invasores de esto es el ganado, no el animal, porque ellos es su hábitat. Es un equilibrio que hay que mantener entre la naturaleza y el ser humano.
Bien, estamos de regreso y seguimos charlando sobre este proyecto del programa Agua y Sociedad, que tuvo un impacto, bueno, que ha tenido un impacto y que seguramente así se mantendrá porque solo se ha cerrado una primera etapa. Y justo quería preguntarte, doctora, tú que, bueno, tu especialidad tiene que ver precisamente con esas evaluaciones, investigaciones de agua, suelo y demás. ¿Por qué es importante este ejido La Loma en el contexto del municipio de Río Verde, en el contexto más amplio de un estado como San Luis, en donde el agua pues escasea y padecemos las sequías y demás? Sí, pues mira, un poquito, a diferencia del Valle de San Luis Potosí, el Valle de Río Verde tiene más recursos hídricos, ¿no? Yo les decía hace rato, el ejido está sentado en la Sierra de Álvarez. También nosotros tenemos una parte de Sierra de Álvarez, pero las condiciones climáticas hacen un poco diferente la situación. Acá estamos en una zona más árida, allá más húmeda, y justamente en la Sierra de Álvarez, toda esa agua, hace ratito hablábamos de los escurrimientos, que lo que llueve en esta sierra se escurre y se va al valle. Pues bueno, toda esta sierra, el sistema de escurrimientos que tiene, que aunque no veamos grandes ríos como pueden estar en el sur del país, por ejemplo, estos escurrimientos son muy importantes para el sistema hidrológico, tanto superficial como subterráneo. Superficial, si conocen, por ejemplo, Media Luna depende de esa agua que llueve, se infiltra y recarga los acuíferos. El manantial de Media Luna es una salida de agua subterránea a través de un manantial como el que conocemos, y si está la sierra en buenas condiciones, pues ese manantial va a seguir teniendo. Y cuando digo de la sierra en buenas condiciones, pues tiene que ver con que haya ese bosque, haya esa vegetación que permitirá que la recarga siga ocurriendo. El manantial de Media Luna no solo sirve para las cuestiones turísticas, ¿no? Para irnos a bañar un día ahí en Semana Santa o en el verano con mucho calor. También la Media Luna, el agua que sale es canalizada, tal vez los visitantes lo han visto, que es canalizada y es aprovechada para la zona, una parte de la zona agrícola de Rivera. Entonces también en términos económicos, productivos de este tipo, Media Luna es muy importante. Entonces, el ejido La Loma, todas estas actividades que hacen están contribuyendo a que esa agua que cae en la sierra sea aprovechada tanto de manera superficial con los escurrimientos, se aprovechan una parte, pero en la recarga la población también de Río Verde depende mucho de esa agua para el consumo, para las actividades cotidianas. Entonces, sí, digamos, en términos naturales cumple sus funciones, pero también, insisto, la población, las actividades económicas, el turismo, dependen mucho de lo que se esté haciendo o que esté ocurriendo en la sierra. De ahí la importancia de seguirla conservando, ¿no? Y es que eso es justamente el desarrollo sustentable. No significa prohibir, no tocar, no explotar. Se puede realizar todo esto, pero de una manera cuidada, documentada, ordenada, de manera que sea un ganar-ganar para la población y para pues los recursos que ahí están y que ahí tienen que cuidarse para que sigan. Damos la bienvenida al doctor Jorge Morán. Él es investigador del programa Agua y Sociedad aquí en el Colegio de San Luis y quien también ha acompañado este proyecto desde el inicio. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, doctor, ¿cuál ha sido, digamos, la clave para que este proyecto haya involucrado un mayor número de actores que habitualmente no estábamos acostumbrados a ver o a considerar y que haya logrado este muy buen impacto, esta utilidad social, como se le conoce? Bueno, lo que podría decir que es lo más importante en este tipo de proyectos es primero respetar las autonomías de las comunidades. No porque nosotros tengamos un nivel de estudio diferente, vamos a descalificar el conocimiento que ellos tienen, punto número 1. Punto número 2, el que nos subimos a un tren, a una dinámica que ellos ya tenían. No llegamos a imponerles ideas externas y sobre todo respetar, porque muchas veces el problema con la academia es que creemos que nosotros sabemos lo que ellos quieren. Y cuando haces eso, pues no funciona ninguna intervención académica dentro de las comunidades. Entonces, primero entender eso. Ellos tienen una lógica, tú te sumas a un proceso y en ese sentido, hablabas tú de la sostenibilidad, es parte de eso, ¿no? Una cosa que ya lo mencionaron con el tema, por ejemplo, de los retenes o las zanjas o las actividades que hicieron, todo se hace con material de la misma zona, material que algunos dirían pues ya son desechos, pero que ellos los utilizan y que no
primero no modifican el ecosistema, no modifican el paisaje, y entonces eso también se vuelve un atributo de ese tipo de intervenciones. Entonces ese es un primer elemento. El otro es también el respeto a los tiempos. Una cosa que decíamos, la academia tiene unos tiempos, nosotros tenemos que reportar a nuestras autoridades y siempre queremos que las comunidades se sumen a los tiempos que nosotros... No, tienes que entender que ellos tienen sus tiempos y hay que ser respetuoso de eso. Ellos entendieron que nosotros también tenemos otros tiempos y nos lograron ayudar a que se lograran esos procesos con los tiempos que nosotros decíamos. Y ahora que intervino una iniciativa privada, también yo les decía, eso fue lo más maravilloso de este proyecto, que todos entendieron los tiempos de todos, porque obviamente los tiempos de esta empresa que participó en el proyecto... Cuéntanos un poco de eso, perdón. ¿Qué empresas, qué aportaron, para qué sirvió? Mira, la empresa se llama Cummins, ¿no? Y Cummins está instalado en San Luis Potosí, y por estas políticas de las empresas socialmente responsables tenían un recurso precisamente para destinarlo a actividades con comunidades y enfocadas a cuestiones de medio ambiente. A partir de su acercamiento es que se le presenta la propuesta de poder trabajar en esa otra zona. Ellos querían trabajar en esta área, pero nosotros no teníamos mucha comunicación con comunidades en esta zona. Además teníamos los problemas que estaban en ese momento teniendo en la Sierra de San Miguelito, entonces era como no meternos en muchos problemas, y les propusimos que fuera esta zona, lo tomaron a bien, y a partir de eso es que se da esta intervención, y que el capital que ellos tenían permitió que las comunidades pudieran realizar estas tareas que vienen realizando de mucho tiempo, y como decía Briseida, no siempre se tienen los recursos, no siempre los programas sociales logran canalizarlos, y ellos afortunadamente lo pudieron hacer a través de estos recursos, que además por las características no fue tan fácil, y entonces ahí es donde entra Global Giving, ¿no? como una asociación internacional que permitió gestionar los recursos, y eso fue lo que fue facilitando este proceso para que ellos pudieran hacerlas, pero además lo que decíamos, una cosa importante que le decíamos a Cummins y a Global Giving, no podemos llevar maquinaria y no podemos llevar personas de otras comunidades a que hagan las actividades. Ahí hay personas que a través de estos recursos pudieron, a través de jornales, poder no dejar sus actividades económicas de las que ellos dependen su sustento. Porque tienen que seguir trabajando, viviendo, manteniendo a sus hijos, su familia, y además proteger la sierra. Entonces, este fue un incentivo adicional que les permitió que el tiempo que le dedicaran a esa labor de conservación, pues no repercutiera en su sustento. Digamos, eso no les dio de comer, pero no redujo sus ingresos de una manera que, pues eso hace que muchos no se enfoquen a tareas de conservación. Sabemos que ustedes han ido muchas veces a esta zona, a la loma, pero no van de ida y vuelta, van, se quedan, duermen, pernoctan ahí, pues, más o menos a qué hora empiezan, en qué momentos, en qué tiempos, en la mañana, en la tarde, en la noche, vigilan, hacen, construyen, un poco el tipo de intervención de la gente que ahí vive en estas tareas de conservación. Los que saben del campo, saben que el campo es de tiempo completo. Ahí no hay de las 8 horas, oye, ya me voy. Ya son las 5, ya me voy, de 8 a 3. No, o sea, ahí las personas empiezan 5 de la mañana, 4 de la mañana, y las veces la última vez que fuimos, incluso nos tocó que ellos llegaran a las 11, porque habían ubicado una persona que estaba movilizando madera, ¿no? Y entonces había gente de la Policía Estatal, de la Profepa. O sea, alertaron a las autoridades que había por ahí una sospecha de... En un recorrido que hicieron. De alguien que estaba robando madera. En un recorrido se percataron, pues empezaron a hacer un recorrido con Profepa, porque yo digo afortunadamente porque se dieron cuenta, Profepa pudo, digamos, agarrar a la persona con... Infraganti, entonces, pues se dio la denuncia, empezaron a hacer llamadas, subió la policía, la denuncia y la... decomisación de la madera, ¿no? Y
eran las 11 de la noche y venían apenas bajando Regresando. de la sierra, ¿no? Y al otro día, a las 7 de la mañana, ya estaban puestos porque nosotros íbamos a hacer un recorrido y íbamos a trabajar con ellos. Entonces es de tiempo completo, realmente no hay, no hay Horarios, fijos, ¿no? establecidos. Y eso es me parece, parte de lo más valioso de este trabajo, porque, insisto, como lo decía el doctor Jorge Morán, se ha logrado entender la naturaleza del trabajo que cada quien puede aportar, los tiempos y los recursos que cada quien puede poner a disposición, todos de una sola meta, ¿no? Esta protección y conservación de esta zona. En este caso, por ejemplo, bueno, pues de más de 1.800 hectáreas que se están ubicando en este polígono, pero que yo creo que lo más importante es extender, contagiar, digamos, a los ejidos que están alrededor, que vean que este ha sido un caso de éxito y que pueden irse sumando poco a poco. Yo decía al principio que esto ha sido una experiencia importante que llega al final de una primera etapa, diría yo, pero que seguramente puede ser solo el primer paso para poder seguir ampliando los trabajos que se hacen ahí entre todas las colaboraciones que se lograron. Iniciativa privada con este financiamiento de recursos de Cummins y de Global Giving, la academia por parte del Colegio de San Luis, el gobierno por parte de todas estas dependencias estatales, federales o hasta municipales, la sociedad civil en este plano pues de la comunidad. Hacemos una pausa y regresamos para seguir charlando sobre este caso de La Loma, este proyecto del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Le recuerdo que este programa lo puede usted ver en estreno, como seguramente nos está viendo hoy martes aquí a través de 9TV, a quien por cierto agradecemos todas las facilidades que nos otorgan cada semana para seguir realizando estos espacios en donde le damos a conocer a usted lo que se está haciendo desde el Colegio de San Luis, este centro público de investigación que, como usted sabe, se especializa en ciencias sociales y humanidades. Y está ya disponible mañana miércoles en nuestro canal de YouTube. Bien, continuamos y ya para cerrar esta charla, en este último bloque platicaremos con la doctora Briseida sobre cuáles dirías que han sido los principales aprendizajes que les ha dejado esta experiencia de varios años, porque fueron poco más de 5 años, si mal no recuerdo, desde que ustedes acompañaron a esta comunidad, aunque esta comunidad tiene ya más de 15 años, según nos habían comentado. Sí, lo primero es resaltar justo esto, ¿no? Saber que, o nosotros entender que las comunidades conocen, viven el territorio y ellos ya tienen conocimientos previos, te dicen cómo en lugar de que nosotros vayamos a ayudar, ellos a veces nos ayudan, ¿no? Y aunque nosotros vayamos como con objetivos académicos y de investigación, siempre hay algo nuevo que aprender. Definitivamente eso es una de las incluso como satisfacciones como investigadores, ¿no? Que te permitan interactuar con ellos, aprender, y lo poco o mucho que uno pueda, digamos, en términos de conocimientos científicos, pues puedas también compartirlos con ellos. Creo que es de las primeras como cosas que vale la pena decir. Pero lo otro también es que sí se puede hacer investigación, sí se puede hacer trabajo académico con un impacto social o de beneficio social, ¿eh? A veces no se puede en todos los lugares, pero en este caso afortunadamente sí fue posible. Ellos han sido muy abiertos a poder colaborar y eso también ha resultado. Pero lo otro que también vale la pena pues resaltar es justamente esta unión que hubo ahora en esta última parte del proyecto con la iniciativa privada, como ya lo decía el doctor Morán, que nos ha venido a traer otro tipo de enseñanzas, ¿no? Y
te comparto, por ejemplo, en pláticas que hemos tenido con dos colaboradores de ahí de Cummins, que son con quien hemos tenido vínculos, pues ellos están muy satisfechos de esta parte, ¿no? Porque si bien ellos ya tienen programas muy específicos en esto de la responsabilidad social, para ellos fue una primera experiencia de estar integrándose a proyectos de tipo ambiental. Entonces, los resultados que nosotros les hemos presentado, las obras, el que generen empleos, ahora con el fototrampeo, que estar viendo que se está procurando una fauna que se está conservando, ha sido muy satisfactorio, sí, también a ellos como personas, como trabajadores de esta empresa, pero también digamos, como mostrar que es posible esta integración de la empresa privada o de recursos de procedencia de la iniciativa privada, vincularlos a la academia y vincularlos a las comunidades, ¿no? Ha sido, insisto, nos han hecho de manifiesto su gratitud para poder colaborar, pero también que se encuentran muy satisfechos y contentos de poder colaborar con este tipo de proyectos. Pues quien quita, y es un modelo ahí de aprendizaje mutuo. Sí, estamos de repente, bueno, las pláticas no se pueden comprometer ni de una u otra parte, no, porque pero son en situaciones, pero sí estamos como, de hecho nosotros decíamos, ojalá que no nos suelten ni los vamos a soltar, ¿no? Poder procurar que se sumen a este tipo de acciones otras comunidades que lo han ya manifestado, que están interesados en hacer, tener las mismas actividades o acciones que han tenido en conservación del bosque, y ojalá que a lo mejor en los próximos años estemos haciendo una entrevista donde te contemos que ya son no uno, sino muchísimos más ejidos que se han sumado a la conservación de la sierra. Ojalá que esto se dé. La señal de Canal 9 llega hasta Río Verde, y bueno, pues podemos invitar, si nos están viendo, pues a que, y si no, pues díganle que ya está en YouTube, para que lo puedan también ver, y que las otros ejidos u otras comunidades que tengan este tipo de preocupación por conservar su entorno y por explotarlo de manera sostenible, pues puedan estar atentos a qué pueden hacer, cómo se pueden vincular con la población. Bueno, con la población y con la academia y con otros sectores. Pero a ver, este esquema de cooperación tiene un nombre, nos decías ahorita en el corte que tiene un nombre, digamos, porque es un método que se ha explotado en otros ámbitos, en muchos lugares, y que funciona. Y hoy se probó en este caso de la Loma. ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste? ¿Esto de la quíntuple hélice, nos decías? Así es la quíntuple hélice, en donde interviene, como ya lo mencionaste, el gobierno a través de políticas públicas, la iniciativa privada a través de recursos, la academia como un ente que tiene el conocimiento, la sociedad, que es la que valora, califica, apoya este tipo de acciones, y el capital natural, los recursos naturales en esta idea de la sostenibilidad y de la innovación. En ese sentido, yo quisiera plantear esto como el colegio como punta de lanza de muchas cosas. Una es, este proyecto, por lo menos así nos lo ha hecho saber Cummins y Global Giving, es un referente a nivel de América Latina. O sea, están poniendo este proyecto como un ejemplo de lo que se puede hacer en América Latina, ¿no? Cummins tiene presencia en otros países, y en esa lógica es que pone de ejemplo a esta acción, ¿no? El tema de cómo muchas comunidades que no saben cómo tocar puertas fuera de los programas de orden público o gobierno. Esta es una forma. Ellos nunca se imaginaban que podían recibir recursos de una empresa, porque bueno, sabemos que no tienen forma de comprobar en términos fiscales. Entonces el colegio se convirtió en ese intermediario que permitió y posibilitó que se diera este acompañamiento, ¿no? Además, obviamente las comunidades no tienen este tema de cómo ir transparentando, llevando los registros. Entonces, ese es el otro gran beneficio, que la institución no solamente acompaña y avala una intervención de corte privado a corte social, sino que también permite facilitar, ¿no? Y las empresas tampoco saben cómo llegar a las comunidades, porque muchas comunidades, por muchas razones, desconfían de las empresas. Y en esa bondad que se dio en esta conjunción, que además, como ya lo dijiste, el colegio acompañó y fomentó la creación del área natural protegida. Entonces están todos estos elementos que permiten plantear que pueden darse las cosas, que se puede dar este trabajo de todos los sectores en pro de la naturaleza, en pro del agua,
Y bueno, eso es lo que yo diría que ha sido lo más hermoso de trabajar este proyecto. Pues muchas felicidades a ambos por hacer cabeza en este proyecto, por parte del Colegio de San Luis, por supuesto, pero acompañados de toda la gente. Ya charlábamos con la doctora Nayeli como bióloga, como experta en todos esos asuntos de flora, de fauna y demás, con los propios ejidatarios, que también ya tuvimos oportunidad de platicar con ellos. Seguramente, es más, aprovecho ahorita para que se meta a nuestro canal de YouTube y visite estas listas de reproducciones. Ahí hay una que se llama La Loma, y en donde pueden encontrar varios videos, desde los que hicimos antes de 2019, de cuando apenas estaba como en gestión esta declaratoria de área natural protegida, hasta los más recientes. Hace algunos días nos visitaron aquí en el Colegio de San Luis y tuvimos la posibilidad de que estuvieran platicando con nosotros, y bueno, pues estos fragmentos, estos videos se los vamos a estar compartiendo en esta lista de reproducción de YouTube para que puedan conocer algunos otros aspectos, detalles de la gente que ha estado involucrada. Doctora, ¿algo más que nos guste agregar en torno a este proyecto o en general al tema de agua y sociedad, que finalmente creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Sí, pues lo primero es, quisiera refrendar mi agradecimiento a la comunidad por permitirnos colaborar con ellos, agradecer a la empresa Cummins, a Global Giving, que en esta parte del proyecto pues fueron quienes fondearon o dieron recursos para ellos, ¿no? Y también hacen invitación a las autoridades locales, estatales, ¿no? A que echen una miradita a este tipo de esfuerzos que se hacen desde las comunidades, porque a veces se espera que sean los gobiernos quien intervenga, dé dinero para los programas o quien tome acciones, y muchas veces es al revés. Tendría que estarse viendo lo que ya hacen las comunidades, darles en este caso recursos o herramientas que puedan reforzar esos trabajos que están haciendo, y eso tiene mejores resultados a veces, ¿no? Que el que llegue o espere que alguien venga a intentar resolverle los problemas, ¿no? Entonces vale la pena que el gobierno federal, gobierno estatal, mire mucho el trabajo que se hace desde las comunidades en favor de los recursos naturales. Hay mucho que recuperar en esa experiencia y en esas ganas de participar, porque al final creo que es parte de construcción de ciudadanía, el que se involucren, el que participen de manera armónica y activa. Doctor, ¿algo más que gustes agregar? Pues que no se contraponen realmente los esfuerzos, ¿no? Y que muchas veces lo que vemos a veces es que al no haber un análisis mucho más profundo, a veces se cree que ciertas actividades van a contraponer las acciones del gobierno o las acciones de la academia, y no, creo que aquí lo que está mostrándose es que se pueden complementar los diferentes esfuerzos para tener impactos mayores, ¿no? Y no solamente pequeñitos esfuerzos que son significativos, siempre va a ser bueno, pero que cuando los vas sumando, pues el impacto termina siendo más amplio, ¿no? Y qué mejor que tener esos testimonios en este contexto del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en donde creo que nos toca a todos no solo los aprendizajes, sino las aportaciones. Lo que podamos hacer desde nuestro propio espacio será importante. Quiero agradecer pues a ambos por habernos acompañado, la doctora Briseida López, el doctor Jorge Morán, académicos del programa Agua y Sociedad aquí en el Colegio de San Luis, y nosotros pues invitarlos para que nos sigan acompañando cada martes. Recuerde que estamos a través de 9TV, en nuestras redes sociales también, estamos a través de Facebook Live, y ya puede encontrar disponible este programa y todos los demás a través del canal de YouTube. Y bueno, pues también invitarlos para que consulten nuestra página web en la sección de convocatorias, y bueno, pues nuestras redes sociales, estamos actualizando constantemente información. Recuerde que tenemos 6 convocatorias abiertas, es el doctorado en estudios antropológicos, una licenciatura, la licenciatura en Relaciones Internacionales, y 4 maestrías, así que bueno, pues pueden estar entrando constantemente, actualizamos información, y si todavía no saben qué posgrado decidir, bueno, pues dense una vuelta por nuestra página web. Nuestros posgrados están acreditados en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, lo que significa que pueden estudiar con una beca de manutención que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, los dejo con la Agenda Colsan, que son nuestras actividades que tendremos en los próximos días, y muchas gracias por su atención. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará el ciclo de conferencias Calidad y Gestión Socioambiental del Agua, donde participará el Dr. Francisco Peña, investigador del Colegio de San Luis.
el 22 de marzo a las 10 a.m. a través de Zoom y Facebook Live de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se llevará a cabo la presentación editorial Contaminantes emergentes en agua en México, con la participación del Dr. Germán Santa Cruz, investigador del programa Agua y Sociedad del Colsan, el 22 de marzo a las 12 horas en el auditorio CIDETEC San Fandila. También será transmitido por Facebook Live de CIDETEC. El Colegio de San Luis y la Cátedra Internacional Historia de la Masonería Latinoamericana y Caribe de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en conjunto con la Gran Logia de Estado Soberana e Independiente, el Potosí, invitan a la presentación del libro Historia Mínima de la Masonería en México, el 29 de marzo a las 19 horas en el Templo de la Gran Logia. ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Antropología Social y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.